Queridos hermanos, estamos aquí una vez más, comenzando otra semana. Estamos día lunes. eh, y estamos también comenzando un nuevo tema que compartimos los días domingos con nuestra pequeña comunidad cristiana que me complazco en de alguna manera compartir. Hermanos queridos, estamos creciendo en las enseñanzas del Señor, en lo más lindo de todo, estamos creciendo, estamos madurando, y esto ha sido producto de una insistencia y perseverancia que Dios ha puesto en el corazón para no desistir de tratar de transformar vidas, no de enseñar Biblia, de transformar las vidas de las personas. Ese es el objetivo, transformarlas a Cristo, que cada día nosotros, un grupo, maduremos y vamos siendo conformados a la imagen de Cristo. Así que este mensaje que vamos a empezar esta semana, que es el mensaje de las 7 iglesias de Apocalipsis 2 y 3, tiene que ver con mucho de lo que está ocurriendo y mucho de las profecías. Vamos a aprender un poco de historia y vamos a aprender un poco de lo que está pasando hoy día también a través de este mensaje, porque, bueno, siempre he dicho que Dios no da puntadas sin hilo. Y este mensaje presenta 3 fases, 3 aspectos importantes de la enseñanza. Una enseñanza está hecha para describir lo que era la iglesia de ese tiempo, cómo operaba, cómo las características de la iglesia. Otra enseñanza es que nos da a entender cómo es la iglesia actual y ver que esta iglesia sigue operando de alguna manera. Estos virtudes y defectos que tenían la iglesia que nos hace ver Cristo son parte de la iglesia actual. Y otra que está implícita en esto también, que es una señal profética que anunció el apóstol Juan en su escrito, de cómo serían las iglesias en las diferentes épocas hasta llegar a la actual, que es la iglesia de la Odisea, la última iglesia, la séptima iglesia descrita en esto, ¿ya? Así que podemos ver que las épocas y los tiempos en los cuales estas iglesias operaron eran muy similares a lo que les ocurría. ¿Ya? Cada una de estas iglesias reflejaba un poco ese carácter. Así que sin más, comencemos, sin más preámbulo, comencemos con esta conversación. Miren, vamos a empezar por leer el capítulo 1, que es una descripción general de todas las 7 iglesias, bueno, de todo el Apocalipsis en realidad, ¿ya? Y vamos a ir haciéndolo con un análisis inmediato para que podamos crecer y avanzar en el relato sin desviarnos. Así que esto dice Apocalipsis capítulo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio al apóstol Juan para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Aquí la traducción del griego original, la palabra pronto está más bien referida a la rapidez, a la espontaneidad, a algo que va a suceder muy rápido, ¿ya? Más que pronto en el lapso de tiempo. Entonces dice, para manifestar a sus siervos, o sea, a nosotros, lo que debe suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella escritas. Porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Quiero destacar hasta aquí dos cositas importantes. Primero, los bienaventurados, ¿quiénes son? Los que leen. Tú estás leyendo en este minuto, estás oyendo las palabras, pero te falta guardarlas. Los bienaventurados son los que leen, oyen y guardan, atesoran estas palabras. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca.
Hoy día estamos muy cerca de la venida de Cristo. Ahora, lo importante es esto. Dice que ha dado testimonio de todas las cosas que ha visto. ¿Quién? Jesucristo. ¿Dónde? En el cielo. Ya ha revelado toda la verdad, todo lo que se venía para adelante, revelada en detalle, porque hasta antes, en Mateo 24, Cristo las mencionó como cosas generales, pero aquí ya Él entra en detalle de esas cosas generales. Lo que hace Jesucristo es revelar con claridad lo que va a ser la gran tribulación, ¿ya? Y lo que va a pasar con las iglesias, ¿ya? Así que lo que está hablando ahí, porque esto fue escrito por ahí por el año 90 después de Cristo, y ya Cristo tenía conocimiento cabal y completo de todas las cosas que habían de venir. Por eso le estoy diciendo, Él va a anunciar las cosas que van a venir. Pero lo más interesante es que Él se empieza a autodefinir, ya con unos títulos que son realmente magistrales. ¿Quién? Cristo, para que quede claro, es el que es, que era y que ha de venir. Tú lo has escuchado muchas veces, pero no hay otro que pueda definirse de esa forma. No hay ninguna religión, ninguna, nada. Dios es el único que se ha definido como el que es, que era y que ha de venir. Que es el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el primogénito. Él se fue primero a los cielos. Es el primogénito, el que va antes. Es el soberano de los reyes de la tierra, aunque los reyes de la tierra hoy día no lo reconozcan. Pero es el soberano. Dios es soberano. Él es el único Dios verdadero que rige la tierra y todos los destinos, aunque nos parezca difícil entenderlo. Continuemos. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene en las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Vuelve a definirse Cristo de nuevo, vuelve a darse. Esto que acabamos de leer tiene importancia, pero yo creo que si nos detenemos más a entender por qué nos hizo reyes y sacerdotes, a entender lo que Cristo iba a anunciarnos y cómo se autodefinía, es más importante esto último. Así que vamos a continuar con lo que dice el versículo 8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir. Nuevamente, el Todopoderoso, nadie se le opone. Yo, Juan, vuestro hermano, nuestro apóstol, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Una vez más, trompeta. Las trompetas son importantísimas en el Evangelio y en las profecías. Que decía, yo soy, otra vez, el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Una vez más, los títulos reflejan el carácter, el poder, la naturaleza de un Dios poderoso, todopoderoso. Perdón. Así que en ese Dios nosotros estamos confiando. No en todo esto que estamos viendo en la tierra. Todo esto de la tierra va a pasar, las iglesias ya están pasando, pero Él, el alfa y el omega, el primero y el último, está ahí. Estas son palabras. ¿Quién se está aquí? En el fondo, ¿quién está diciendo? Yo, el Todopoderoso, el Rey, el primero, el que estuvo muerto, el que vive, yo te voy a anunciar. Soy yo el que está hablando. Y dice Juan, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. En medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre en la definición de Cristo, en términos de su visión espiritual, en la imagen espiritual de Dios.
vestido con una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salían una espada aguda con 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso a su diestra sobre mí, diciéndome: no temas. Otra vez: yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Hasta aquí el capítulo 1. Miren, nuevamente Jesús se redefine todo el momento con títulos que lo caracterizan y que dan a demostrar realmente quién es. Ya no solamente es el primero y el último, el que estuvo muerto, está dando una referencia clara de que es Jesucristo el que está hablando, y dice que Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Satanás no tiene poder, él pareciera que tiene poder, pero ¿sobre qué tiene poder? Sobre las cosas materiales de este mundo y sobre los impíos, sobre aquellos que no confían, ni creen, ni saben quién es Dios. Ese es Satanás. Satanás no es poderoso. O si es poderoso, es hasta donde Dios dice que sea poderoso. Dios tiene el control de todo. Eso tenemos que confiar completamente. Y te revela algo muy importante. Porque está diciéndole a Juan que lo que ha visto Juan en su vida, las que son en la actualidad y las que han de ser después de esta vez, lo que dice, va anunciando todo lo que dice el futuro de la humanidad. Estamos hablando del año 90 después de Cristo. Cristo ya tenía conocimiento completo de todo y revela un misterio. Entonces, esto de que es Jesús, Dios mismo, quien está revelando estas cosas, es para conocimiento nuestro. Si nosotros hubiéramos leído esto en el año 300, el año 400, el año 500, el año 1500, no veríamos y no entenderíamos todo lo que está pasando. Pero hoy día, esta revelación han tomado sentido completo. Yo me acuerdo cuando joven, cuando yo empecé en el Evangelio hace 32 años, no había, yo me gustaba estudiar esto, ver las profecías, pero no podía entender todo lo que se venía. Entonces lo veía tan lejano que no me preocupaba. Pero hoy día al leerlo, puedo entender que cada cosa que él ha anunciado viene tal cual él la dijo. Puede ser casi imposible de creer, fantasioso, pero están ocurriendo y van a ocurrir tal como él dice. Su palabra es 100% seguro. No hay nada en esta tierra seguro. Esto que estamos leyendo es seguro, es real. Y si tú lo metes en tu corazón, si tú realmente logras entender y hacer lo que dice acá, lo que vimos acá, ¿ya? Dice que tú eres un bienaventurado porque lees, oyes y guardas todas las cosas que están escritas. Todo esto que te está hablando aquí. Yo soy Jesús, yo te digo lo que viene, yo te digo lo que va a pasar. Guárdalo en tu corazón. Veamos dónde estaban las 7 iglesias. Las 7 iglesias estaban en esta zona. Lo curioso es que están ordenaditas, pues en el mismo orden que es como un tour que hace Jesucristo, ¿no? ¿Ya? Entonces, vamos desde Efeso, damos la vuelta por Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y la Odisea. ¿Ves? Hoy día esta iglesia, la ubicación, en ese tiempo estaba mezclado porque era Grecia, la zona estaba mezclada, digamos, pero hoy día Turquía es la que tiene esta zona completa. Está en el Asia Menor, en el Asia Occidental, ¿no es cierto? Y estas 7 iglesias se ubican en esta posición. ¿Ya? Ahora vamos a empezar a estudiar la primera de ellas, que es esta, Éfeso. ¿Ya?
Éfeso es la primera iglesia que estudiaremos. En Apocalipsis 2 empieza, en la Reina Valera 60 estamos leyendo. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Eso está en el 1.16, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? 1.16. En el capítulo 1, versículo 16, él dice, yo tengo las 7 estrellas. ¿Qué eran las 7 estrellas? Eran los 7 ángeles que custodiaban las 7 iglesias. Y anda en medio, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Eso estaba en el 1.12. ¿Qué es lo que eran los candeleros? Las iglesias. ¿Ya? Entonces él dice, yo tengo a los ángeles que custodian la iglesia y ando por el medio de todas las iglesias. Él dice esto. Jesucristo dice esto, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Gloria a Dios por esta su palabra maravillosa. Veámosla en detalle. Veamos primero cuál era el contexto histórico de la ciudad de Efeso. Efeso fue una de las más grandes ciudades del mundo antiguo. ¿Ya? Estaba a la orilla del mar, entonces era un puerto comercial importante. Y yo creo que fue la iglesia, bueno, según lo dice la historia, más grande, la ciudad más grande considerada en Asia Menor. Estaba a la par, al ladito ahí en el mar Egeo, era un centro de comercio de tierra y mar, y junto a Alejandría y Antioquía en Siria, una de las 3 ciudades con mayor influencia en la parte oriental del Imperio Romano. ¿Ya? Esta era la parte oriental del Imperio Romano y la parte occidental de Asia. Las carreteras más grandes terminaban en Éfeso, y las excavaciones nos muestran que la calle principal de la ciudad tenía 11 metros de ancho por 529 metros de largo y era, mira el material, mármol. Esta calle principal terminaba en el mar y había tiendas de negocio a lo largo de esta. Su población era aproximadamente 200.000 personas cuando Juan escribió el Apocalipsis. Estamos describiendo cómo era más o menos esta ciudad. Y al dar estas características de su condición de avance tecnológico, de avance constructivo, de infraestructura, era realmente importante. Y había riqueza, bastante, porque el mármol no es un material barato y se trabajaba de forma muy especial. Entonces, las calles eran de mármol, no de piedra. La calle principal, por lo menos. Esto significaba una gran inversión. Tenía grandes edificios, 200.000 habitantes. Para nosotros en Chile es como la ciudad de Talca. Es una superficie enorme. Y contaba con todo un sistema de gobierno que le permitió mantenerse a pesar de las conquistas de los diferentes imperios, de los griegos, de los romanos. Ellos tenían cierta independencia. Tributaban, sí, pero tenían cierta independencia y podían gobernarse solos. ¿Ya? No así como pasó con los judíos en Jerusalén, que tenían gobierno romano directo. Siempre había un representante romano en estas ciudades, pero los gobiernos los manejaban la propia ciudad. Entonces, esta ciudad se acomodaba muy bien a que fuera gobernada por ellos mismos, pero con sucesión a los imperios que la conquistaban. La característica de esta ciudad era tremenda, tenía una capacidad de construcción enorme. También lo podemos ver en lo que era el contexto de su parte religiosa. Miren, esto que está aquí todavía es un resto, una ruina de lo que eran las iglesias a la diosa Diana. Su diosa principal era Diana, ya esto lo hemos visto. Diana es una de las tradiciones religiosas acumuladas que venían desde el gobierno babilónico, desde el imperio babilónico antiguo, ¿ya? Donde Nimrod y Semiramis
se convirtieron en ídolos y fueron idolatrados y transformados en religión. Diana de los Efesios es una diosa de la fertilidad, de una derivación de lo que era Semiramis o de lo que era Astarte, o Venus, o Afrodita, ¿ya? En las diferentes mitologías, porque todas estas religiones partieron del mismo lugar, de Babilonia, de la Torre de Babel, de Nimrod, de Semiramis, que era la esposa. Ya esto lo estudiamos nosotros. Entonces, los efesios adoraban a Diana, que era una diosa pagana, idólatra y bastante perversa. ¿Ah? Ella aceptaba la prostitución religiosa y una serie de cosas y los sacrificios, habían las libaciones y una serie de cosas que ahí vamos a ver, todavía se están dando. Pero los efesios desarrollaron una adoración, una idolatría tan grande sobre esta mujer que construyeron el templo más grande de la antigüedad, este templo. Este era el templo de la Diana de los Efesios. ¿Ya? El templo de Diana de los Efesios, mira, tenía un largo de 130 metros, un ancho de 67 metros y 120 columnas de 18 metros de largo. Construir eso en ese tiempo requería no solamente dinero, un gran conocimiento constructivo, un gran desarrollo tecnológico para lo que era la época. Hoy día sería fácil, pero en esos años era muy difícil. Tenemos que comparar que las construcciones antiguas, por ejemplo, la Acrópolis de Atenas, tenía la mitad de ese espacio, o sea, el largo era 70 y el ancho eran 30 metros. Solamente tenía 60 columnas, me parece, o algo así. Otra comparación que podemos hacer con construcciones grandes de aquellos años era el Coliseo Romano. El Coliseo Romano era más grande, pero era más bajo. Y tenía, y tiene todavía el Coliseo, 170 metros de largo por 148 de ancho, parece, porque es una elipse, no es redondo el Coliseo. O 162, por así. Bueno, pero en todo caso, comparativamente este templo era grandísimo, era una joya arquitectónica, una cosa tremenda construida en ese. Eso daba algo de la importancia, nos relata un poco la importancia de lo que tenía el avance de la ciudad, lo grande que era y lo importante que era su religión, su fe. Veamos ahora cuál era el contexto religioso cristiano de la época relatada principalmente en Hechos 19. Pablo estuvo en Éfeso 3 años y medio predicando. Eso lo relata el libro de los Hechos, capítulo 20. 3 años y medio estuvo con ellos, hablándole y llevándolos al Evangelio. Y hizo milagros extraordinarios. Dios hizo el milagro extraordinario por medio de Pablo para convencer. Porque eso es lo que al fondo respalda el poder de Dios en los hombres que le siguen. Los que realmente le siguen a Dios, los que siempre están con Él, los que han doblado sus rodillas, hacen milagros. No ellos, Dios a través de ellos. Así que partamos del versículo 11 para resumirlo y veamos los puntos que son más destacables, digamos. En el versículo 11 dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Seba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Importante. A ver, vamos. Aquí también hay un relato muy famoso que un joven que estaba en la sinagoga, escuchando a Pablo, se cayó del segundo piso y murió. Ese otro milagro que está relatado un poquito antes, y Pablo lo resucitó. Entre comillas, cuando yo hablo de Pablo es para entender
que no es Pablo en su capacidad el que hace esto. Cuando yo me refiero a la persona, es siempre por medio de él, ¿ya? ¿Se entiende? No nos vamos a enredar en estos pequeños detalles. Y este milagro de resurrección que Dios hizo con él fue muy visto y fue impactante para la comunidad. Porque, como dice Pablo, mientras más abunda el pecado, más abunda la gracia, es porque la gracia de Dios quiere que cuando nosotros vamos y necesitemos de estas cosas para predicar, para hablar en el nombre de Dios, que Dios nos respalde y nosotros perdamos el miedo. Pablo hizo milagros tremendos, tanto es así dice que le llevaba los paños con los que estaban cubiertos los enfermos, o los delantales, o lo que fuera, y ellos se sanaban. Para esto los judíos esto lo vieron y quedaron impactados. Esto fue lo que acompañó. Y Pablo se quedó 3 años y medio porque ante esto la gente dobló sus rodillas. También relata el hecho de que cuando Pablo liberaba de demonios a la gente, los demonios huían y los religiosos trataron de igualarlo, o sea, pero como no se atrevían a hablar en su nombre, ni en el nombre de lo que ellos creían, ni en el nombre de Jehová, incluso porque ellos eran creyentes de Jehová, ellos decían, os conjuro por Jesús. O sea, ellos hablan en el nombre de Jesús sin creer en Jesús. Así que el Espíritu le contestó, pues, ¿quiénes son ustedes? ¿Ya? Y a pesar que eran varios los hermanos que estaban en eso, tuvieron que arrancar desnudos y heridos porque el Espíritu fue más fuerte que ellos, y eso es obvio. Pablo decía una palabra y los espíritus arrancaban. Y esto habla de un tema de la liberación que es muy fuerte. Muchas veces liberamos porque nosotros somos choros, porque somos hijos de Dios, y Dios nos respalda. Pero tengan cuidado, la liberación, es todo un tema, una cápita aparte, no se debe hacer si no tienen seguridad de que la persona se convierte al Señor. ¿Ya? Hay que asegurarse de eso primero, que Él se convierta. Hay que advertírselo. Si no te convierte, tu estado postrero va a ser peor que el primero. Esto fue notorio, dice, a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50.000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Bueno, este es el efecto que producía Pablo en medio de un pueblo pagano idólatra. La gente empezó a tener miedo porque veían que el poder de Dios se magnificaba a través de Pablo y todo el mundo hablaba de Jesús de una manera extraordinaria. Entonces se convertían a tal punto, dice, que se confesaban y pedían perdón. A los que vivían haciendo brujerías y magias oscuras, trajeron sus libros. Los libros en esos años eran cosas carísimas, carísimas. Acuérdense que no había imprenta, entonces lo escribían a mano. Entonces es un trabajo lento, largo, que se pagaba. Y si tú le pagabas a un escriba, que era muy poco, era cosa cara, era tremendamente caro tener esos libros. Así que cuando los quemaron, sacaron la cuenta, eran 50.000 piezas de plata. Podríamos sacar más o menos la relación, pero yo creo que son varios millones, muchos millones de pesos. Así crecía, ¿no es cierto? Así creció, así se formó la iglesia cristiana en Éfeso. Otra característica es que no todo fue milagro, amor, bendición y todo fue bonito. Como siempre, hay un aspecto que tiene que ver con la persecución que sufre la iglesia cuando uno se opone, cuando la palabra se opone, cuando la enseñanza de la sana doctrina se opone a intereses personales o a los intereses religiosos. Y había oposición a Pablo en el mismo capítulo, en el versículo 23 en adelante lo podemos leer. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Camino es Cristo. Acuérdense que antes de llamarse cristianos, seguidores de Cristo, se les seguían seguidores del camino, en base al párrafo, ¿cierto? El versículo donde se explica en el libro de Juan que Jesús decía, yo soy el camino.
la verdad y la vida. Entonces, a los que se le seguían a Jesús se le decía del camino. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, los artesanos, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda el Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y al mundo entero. Cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no lo dejaron. Hay un poquito más adelante, relata un poquito más lo que fue el desorden. La verdad es que ahí alguien agitó, como hoy día se agita la gente, la agitan. Y obviamente que tiene que haberles bajado bastante el negocio, porque Pablo le empezó a quitar mucha gente a Diana. Empezó a quitar muchos discípulos, muchos feligreses que iban a adorar a Diana y que compraban estas piezas. Y este hombre, cuando vio que se disminuyó la ganancia y descubrió que era Pablo quien se llevaba a la gente, lo acusó. Y salieron todos los artífices, que no eran pocos, y empezaron a gritar y querían realmente echarlos prácticamente. No los querían en la ciudad, querían echarlos. Bueno, finalmente Alejandro, que era el gobernador de la zona, digamos, logró calmar los ánimos, pero era judío, así que no le creían mucho, pero logró calmar los ánimos y lograron salvarse y Pablo se pudo salir tranquilo de Éfeso. Pero él tuvo oposición como nosotros tenemos oposición hoy día. Hoy día tenemos una oposición tremenda, sobre todo si predicamos, sobre todo si abrimos nuestra boca. Yo hoy día veo que un concejal en Providencia, en la comunidad de Providencia, dice que nosotros no tenemos que opinar sobre la política o nuestro pensamiento ciudadano, porque somos asquerosos. Los cristianos son asquerosos. Bueno, obviamente este hombre es homosexual, eh, pero es obvio que vamos a tener ese tipo de rechazo. Hoy día la comunidad entera está rechazando el Evangelio y la gente que cree en Dios, y por eso es que tenemos que tomar una posición firme. Pablo no se dejó menguar, nunca se dejó engañar y nunca se tuvo miedo. Él tenía en poco estimada su vida porque estaba mirando siempre a Jesucristo, tenía una relación con Él profunda, y eso es lo que somos llamados. A pesar de la oposición, mientras más oposición, más firmeza. Así debiéramos ser. Eso es lo que ha tenido hoy día como resultado que la iglesia haya crecido en el mundo de la nada, sin periódicos, sin televisión. Las palabras de Cristo no pasarán. No pasarán. Eso significa que iban a tomar efecto en la vida de las personas. Pero para que tengan efecto tienen que ocurrir cosas como las que están aquí. Hombres dedicados, entregados, hombres y mujeres, entregados a las manos del Señor, haciendo la labor que Dios nos manda, evangelizar. Bueno, podemos ver ahora, ya que tenemos claro dónde se desarrollaba y cómo era esta iglesia, en cuál era el ambiente, ya que tenemos claro cómo Pablo ministró y consiguió gente que formara esa primera iglesia. Esa primera iglesia era muy importante. Esta iglesia que se hizo en Efeso tuvo una influencia tremenda. Era tan importante para Pablo que de hecho dejó a Timoteo, a su discípulo amado, a su hijo de espiritual, lo dejó a cargo de Éfeso como obispo. ¿Ya? Para él era muy importante esta iglesia. Y cuando uno lee la carta a los Efesios se da cuenta del valor que tiene la enseñanza a esta iglesia. Es bueno leer en detalle todo lo que Dios habla de esa iglesia y el contexto en el que nos habla es lo que leímos recién. Entonces veamos el mensaje de reconocimiento, versículos 2 y 3. Dice que la iglesia, vamos a leerlo por favor, volvamos atrás y leámoslo completo aquí. Versículos 2 y 3, ¿no es cierto? Yo conozco tus obras
y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Aquí se está refiriendo a los nicolaitas. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Aquí le está haciendo el reconocimiento de la primera parte, que dice, ¿cuál es el reconocimiento de las cosas positivas que tenía la iglesia de Éfeso? No son cosas malas, son cosas muy buenas. Tenía muy buenas obras, un arduo trabajo, no desmayaban en la obra, tenía paciencia, amor al nombre de Dios, cuidado. Eso hay una pequeña sutileza que la vamos a ver inmediatamente. Y rechazo a los falsos cristianos nicolaitas. Veamos quiénes son los nicolaitas primero para aclarar antes que nada. Nicolaitas viene del griego, ¿ya? Viene del griego, o sea, esa es la palabra nicolaita. Y significa los seguidores de Nicolás. ¿Quién era Nicolás? En Hechos 6:5 se define. Agradó la propuesta a toda la multitud cuando estaban escogiendo los primeros diáconos para hacer los servicios a la iglesia. Dice, agradó a la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón y a Paramenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Prosélito, es interesante ese concepto, Nicolás prosélito. Esta es en realidad una teoría, no es una certeza absoluta. Hay varios conceptos, porque los nicolaitas también es un concepto que viene desde el Antiguo Testamento, que está en el libro de los Números, donde Valpeor, el profeta, empezó a enseñar a comer cosas sacrificadas, ¿cómo se llama? Él vendió el Evangelio, él le vendió las virtudes, vendió un poco su fe al postor que eran los reyes del mundo que le ofrecieron dinero para maldecir al pueblo esa es otra historia, pero hay una referencia al Antiguo Testamento y hay otra referencia que a mí creo que es más lógica, que porque este Nicolás prosélito de Antioquía fue un hombre que perturbó a la iglesia. ¿En qué la perturbó? En esto que está aquí abajo, dice, hombres falsos y turbadores que ministrando bajo el nombre de Nicolás crearon para ellos una herejía diciendo que las viandas ofrecidas a los ídolos podían ser exorcizadas y luego comidas, y que cualquiera que cometiera fornicación podía recibir la paz del octavo día. O sea, bastaba que pasaran 8 días y los hombres se libraban del pecado de fornicación, lo cual no es real, no es bíblico. Dice la Biblia que tampoco puedes comer comida sacrificada a los ídolos, y en el Antiguo Testamento. Sin embargo, él decía, no, cómanla nomás. Después que ustedes oren, los alimentos son todos purificados. Entonces, esta liviandad, estos pequeños, grandes zorras que se comen las uvas, estas pequeñas zorras que se comen las uvas, que ya lo expliqué, son cosas que se meten dentro de la iglesia y se dan por aceptadas, y ahí empieza la degradación moral, la degradación espiritual, y la iglesia se pierde, termina perdida. Entonces, dice que Jesús aborrecía a estas personas y la iglesia tenía suficiente conocimiento, suficiente doctrina como para detectarlos y rechazarlos, ¿ya? Y los rechazaba. Entonces, no permitía que estos hombres gobernaran en la iglesia. Eso era una de las grandes ventajas que tenía el reconocimiento a la iglesia de Éfeso. Tenemos que recordar dos cosas importantes. Ya habían pasado 2 o 3 generaciones en la dirección de la iglesia cuando se escribió este libro, ¿ya? Así que estamos hablando del año 90. Ya los primeros padres de la iglesia, los primeros que formaron, los que estuvieron con Pablo, ya no estaban. Estaban en segunda o tercera generación. Y eso es muy importante de determinar, porque las iglesias van perdiendo su eficiencia. ¿Y cuál es la importancia de su doctrina? Lo que decía Juan, el mismo Juan, en 1 Juan 4, versículo 1. Él enseñó, ¿no es cierto?, a la iglesia lo que esta doctrina que dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocé el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Mira, hace poco había un hombre cristiano muy, muy reconocido en Perú, pastor de muchos años,
que decía que Jesucristo no era Dios. Esta es una forma de decir que Dios no vino en carne. Esta es la forma de decir. Ese es el espíritu del anticristo. Y hoy día en la iglesia, en las iglesias, tú vas a encontrar mucho este espíritu. Mucha infiltración de iglesias que dicen que realmente van y adoran a Jesús, pero Jesús no es Dios. Entre ellos los testigos de Jehová. Jesús no es Dios. ¿Ya? Muchas congregaciones le dan más importancia a sus propios líderes que formaron la iglesia que a Jesucristo. Muchos usan el nombre de Jesús, pero no creen en esta realidad. Así que Juan les advirtió, y esta iglesia lo tenía claro. Por eso que podía rechazar a estos nicolaitas. En 1 Tesalonicenses 5:20 dice, no menosprecéis las profecías, examinadlo todo, retenedlo bueno, abstened toda especie de mal. O sea, ¿qué es lo que le está diciendo? Cuando tú veas algún mover de Dios, no lo desprecies de inmediato. Reténlo, examínalo, ve si estás de acuerdo a la Biblia, ve si hay algo que no te cuadra, que el Espíritu Santo te está avisando, y retén lo bueno y desecha lo malo, y absténete de toda clase de mal. Entonces, esta iglesia hacía esto, que es una cosa difícil de hacer. Créanme, hoy día hay muchas cosas que son difíciles de hacer y de practicar. Pero también le da un mensaje de exhortación. Y les dice, has dejado tu primer amor. Esto es lo que yo tengo contra ti. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa el primer amor? Cuando uno le preguntaba, ¿qué es lo que es para ti el primer amor? Bueno, lo que yo sentí cuando me convertí. Cuando yo me convertí, yo todo el día pensaba, Dios está vivo. Es maravilloso entender que hoy día puedo ver cómo Dios está vivo. Y en mi corazón había solamente todo el día de continuo un pensamiento por Él. Y yo me sentía acompañado, dirigido por Él, y le adoraba. Todo el día iba cantando canciones cristianas, y lo único que quería era aprender más de la palabra, y tenía hambre espiritual, y todo mi ser se movía en los primeros años en conocerle más, más y más y más y más y más. Y eso es el primero. Esa es la declaración de volver a ese primer amor. No dejarlo de lado. El primer amor es que Él sea, como dice, el protos, el primero en tiempo, lugar, orden e importancia. En algo noble, que sea primeramente algo principal, influyente, mejor. Con los años nos vamos olvidando y solamente vamos quedando con una religiosidad que cuando oramos, cuando tenemos una reunión, cuando vamos a la iglesia, pero no practicamos una relación directa y cercana con Dios. No es Él el que está motivando todas nuestras acciones, solo cuando nos acordamos en el día. El trabajo, los afanes, la riqueza, todas estas cosas nos van apartando. Y sí, somos creyentes, creemos en Dios. ¿Hacemos la obra? Sí, porque cuando viene la obra la hacemos. Yo no digo que no, pero son obras sociales. Hacemos el bien, pero no estamos viendo donde Dios está obrando. Hacemos las cosas conforme a nuestra naturaleza humana. Y esto es lo que le pasaba a la iglesia. Habían dejado su primer amor. La motivación de ellos era tener un buen testimonio, de estar tranquilos en su congregación haciendo las cosas que dice la Biblia, pero la motivación no era Jesús. ¿Por qué? Porque ya había acontecido que los que vieron los milagros, la segunda, tercera generación, se quedaron con la sana doctrina y vivieron una vida. Y los padres no se preocuparon de enseñarle o mostrarle este poder de Dios a ellos. No lo fueron suficientes. Ellos no siguieron desarrollando los milagros de Pablo. ¿Aló? Ahora, esto no es una crítica. Créanme. Esto pasa y ha pasado. Es parte de la historia de la iglesia constantemente y hoy día estamos viviéndolo a plenitud con la apostasía. Yo lo puedo decir con una claridad absoluta que uno abandona el primer amor. No es que abandone a Jesús, abandona el primer amor. Y sin el primer amor no hay salvación, te lo digo, no va a haber salvación. No basta con el testimonio. Por eso es que Dios está insistiéndote, vuelve a tu primer amor, vuelve a ese amor incondicional, a ese amor que te hace que Él sea lo primero, lo único, lo que te manda, lo que Él pasa a ser el todo en todo. ¿Ya? El mejor ejemplo lo tenemos aquí. Este es un ejemplo maravilloso de la historia en que habla la diferencia entre el hacer las cosas para Dios
humanamente y el hacer las cosas para Dios espiritualmente. Lucas 10:38. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta y María, hermanas de Lázaro, el amigo que Jesús resucitó, llamada Marta, le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose le dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiéndole Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Aló? ¿Puedes ver la diferencia? ¿Puedes captar que mientras María lo único que quería era absorber el mejor y mayor tiempo con Jesús, Marta estaba preocupada de atender a la gente? ¿Estaba haciendo algo malo, Marta? No. ¿Estaba haciendo algo malo en la iglesia de Éfeso? No. Pero no tenía esa dedicación, ese interés de que fuera Jesús su principal motivación. Lo que quería María era amar a Jesús y que Él se sintiera amado por ella. Ella quería una relación. Por eso es que María había escogido la buena parte, la cual nunca le será quitada. No le será quitada. Yuhu, me escucha, mira. El primer amor, la motivación de tu corazón para venir a escuchar los mensajes el día domingo, para leer este mensaje o escucharlo, para entender lo que Dios dice cuando dice que tengas oídos para oír. Lo que mueve tu corazón es el amor a Jesucristo. Es la relación íntima con Él. No es tu razón, no es tu pensamiento, no es tu lógica. No, pero tenemos que ser lógicos, sí, tenemos que ser lógicos. Yo no te digo que sea un fanático religioso que no tenga un razonamiento, pero lo que te digo es que si Él no está primero, todo lo demás pasa a ser secundario, no tiene valor para Dios. Dios está mirando cómo hace las cosas, con qué motivación, para caerle bien a Dios, para dar un buen testimonio, para hacer las cosas que tiene que hacer, porque te gusta la filantropía, porque te gusta ayudar. ¿Y Dios dónde está? ¿Cuáles son las motivaciones de tu corazón para trabajar para Dios? Entonces podíamos entender hoy día que las buenas obras que hacía la iglesia no tenían la fe necesaria, no había suficiente motivación espiritual de parte de Cristo, que a lo mejor muchas cosas de las que hicieron no eran malas obras, pero no fueron solicitadas por el Señor. Dios no les pidió que las hicieran, pero ellos las hacían porque eran buenos cristianos y daban buen testimonio. Trabajaban duro, pero sin un amor sincero y profundo por la comunidad. Si no tienes un amor profundo, un primer amor con Dios, difícilmente vas a tener un amor profundo por la comunidad. Muchas de las motivaciones son egoístas, no malas, pero egoístas, de haciendo que tu testimonio es más importante que el amor de Dios por las personas que estás tomando. Tú tienes que ver lo que Dios está haciendo con la comunidad, qué es lo que quiere que hagas, cómo quiere. Muchos de nosotros vamos y lloramos por los enfermos. A mí me sorprende porque sabes que orar por los enfermos está bien, es bueno, pero ese enfermo, si no sabe que la oración es para salvación, no va a servir de nada. Dios no daba puntada sin hilo, repito, no daba puntada sin hilo. Él siempre será, primero, la mayor parte decía, se salvo. Él salvaba y sanaba, no solo sanaba. Cuando sanó a los 10 leprosos, uno solo volvió, uno solo. ¿Sabes por qué? Porque el mensaje no llegó al corazón, no llegó a la parte donde tenía que llegar. Fueron sanos, pero no salvos. ¿Y sirve de algo? ¿De verdad? ¿Tú crees que Jesús sana a la gente para que se vaya al infierno? ¿Para demostrar que eres choro y que tiene poder? No. No lo hace así. La iglesia tenía paciencia, pero no tenía esperanzas.
Tenía conocimiento teológico, pero no tenía, pero ese conocimiento no era impulsado por su primer amor. ¿Aló? Te fijas que una sola cosa es necesaria y María ha buscado la buena parte. ¿Cuál es? El primer amor de Dios. La comunión con Él. Te insto, te llamo en amor, por favor, acércate a Dios con amor. Todo lo que tú hagas sin amor, como dice 1 Corintios 13, si no tengo amor, nada soy, aunque entregue mi cuerpo, aunque haga lo que haga, no sirve de nada. Si ese amor no es impulsado por Dios, si no es el amor a Dios, no sirve. Bueno, esta es la experiencia permanente de todas las iglesias que van perdiendo el primer amor y van acercándose a la religión, van acercándose al dogma de la fe, van acercándose a la escritura, a la palabra, sin el espíritu. ¿Ya? Veamos. Uno de los ejemplos más claros está aquí, Jueces 2.7, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová, que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Si tú no tienes a Dios en tu corazón, si tú no tienes el primer amor, si tú lo pierdes, si tú pierdes la relación, si nosotros no le enseñamos a nuestros hijos a amar a Dios, no a ir a la iglesia, a amar a Dios, va a pasar esto. Y esto es lo que ha pasado constantemente. Y esto es lo que está pasando con Éfeso. Una generación que adora la violencia, la idolatría, Satanás, sus placeres, todo, están perdidos. Creen que lo único que necesitan es pasarlo bien. Esa es la visión que tienen. Y van a perdición y van a un camino de destrucción y son nuestros hijos. Y no lo ven. Yo hoy día asumo la pérdida. Mis hijos iban todos a la iglesia, no están ya. Todos están, yo digo, paseando en Egipto con el faraón. Espero que se les termine luego el paseo y puedan volver a Dios. Por eso que las generaciones futuras pierden la iglesia, pierden el amor de Dios, pierden los beneficios, pierden la santificación, pierden la paz, la tranquilidad con la que Dios quiere premiarlo y no pueden tenerla porque se apartan de Dios y hacen lo malo ante los ojos y siempre no vale. Esto es lo que estaba pasando, lo que Dios prevenía. Dice, por eso dice a la iglesia, arrepiéntete. Por eso dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. ¿Cuáles? Las primeras. Acuérdate de cuando comenzaste. Las primeras obras, ¿qué era lo que tenían? Milagros. Las primeras obras sanaban, resucitaban gente por amor a Dios. Dios estaba con ellos porque ellos estaban con Dios pegaditos. ¿Qué significa? Ahora, aquí está pidiendo Dios, ¿qué es lo que tiene que hacer la iglesia? Primero, recordar de dónde ha caído. ¿Qué significa la palabra recordar? La palabra en inglés es neumoneo, que quiere decir que debemos ejercer memoria, recordar para implementar, castigar, también repasar, ensayar, pensar, recordar, acordar, mencionar. Por eso que cuando la Biblia habla, en números, me parece que está, no puedo recordarlo en este minuto, está a la mente, no es la misma, perdónenme, pero no importa, lo podemos encontrar, pero fácilmente donde está, dice, anda y enséñale a tus hijos la palabra. Cuando andes por el camino, al levantarte, al acostarte, enséñale, muéstrale, enséñales cómo amas a Dios, que Él vea el fruto de tu vida, no la religión, el fruto de tu vida, tu amor por Dios. ¿Ya? Y dice que cuando sea viejo, el hijo no se apartará de la palabra. Y en eso estoy confiando yo que mis hijos no se apartarán, a pesar que creo que no queda tiempo. Pero estoy confiando en lo que Dios dice en Malaquías, cuando dice que Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos hacia los padres. Yo estoy adorando y orando y pidiendo a Dios para que haga volver el corazón de mis hijos en este tiempo tan nefasto para la iglesia, tan terrible. ¿Qué otra cosa les ha pedido?
arrepiéntete. Eso viene de la palabra metanoeo, que significa pensar diferente, después reconsiderar, sentir. Ahí tiene que haber una compunción, un arrepentirse, tiene que haber un cambio de actitud. ¿No? Tiene que haber un cambio de actitud, no podemos seguir con la misma actitud, no podemos, si nosotros íbamos en un sentido tenemos que darnos vuelta hacia el otro lado. Por eso que tenemos que tomar lugar en esta guerra espiritual que tenemos hoy día. Es una guerra espiritual contra Satanás. Satanás está tratando de imponer su sistema de vida con el caos, con la destrucción, con el robo, con el pillaje, con la flojera, y quiere destruir la iglesia y donde puede la persigue. Donde puede la persigue en el mundo. Ahora, nosotros debemos orar, debemos confiar. Sabemos que lo va a lograr. No sin antes que la iglesia se salve. No sin antes que la iglesia sea arrebatada. Y en eso tenemos que estar. En esa posición. Ahí tenemos que estar parados nosotros. Sabiendo como las 5 vírgenes prudentes de Mateo 25, que las 5 vírgenes prudentes tenían la unción, el primer amor vivo en su corazón. Y se puede. Por lo tanto, dice, haz las primeras obras. Arrepiéntete, ¿no es cierto? Recuerda de dónde vienes, de dónde venían tus padres, cómo ellos vivían. Recuerda qué es lo que ellos han vivido y recuerda cómo era el primer amor que tenían por el Señor y recuerda tu primer amor. Arrepiéntete de haberlo perdido y vuelve a tus primeras obras. El siguiente paso del arrepentimiento es volver inmediatamente a las primeras obras. En esto consiste la restauración, en recordar lo que Dios ha hecho por nosotros, en arrepentirnos y volver a Él haciendo las primeras obras. Mira, yo insisto en algo. 1000 veces yo prefiero que alguien venga con humildad, doble su rodilla. Puede haber las zorras pequeñas que le están comiendo las uvas, porque esos son pecados pequeños que nosotros lo tenemos tan internalizado que no nos damos cuenta, pero sí nos apartan de Dios. Mi oración es que se despierte el primer amor en Cristo, en tu vida. Que no vale la pena estar todo el día leyendo la Biblia, buscando versículos, buscando cosas de Dios. O sea, no es que sea malo. Pero si tú no te arrepientes, si tú no cambias de actitud, no vas a llegar al conocimiento de Dios. No vas a llegar a donde Dios quiere que llegues. Ese es el llamado. Este es lo más difícil. Nosotros somos nuestros principales enemigos para alcanzar lo que Dios quiere que alcancemos. No es Dios, no es el Satanás, somos nosotros. Apegados a nuestra carne, a nuestras costumbres, a nuestros vicios, a nuestros deseos. Tendremos que salir de ahí, hermanos queridos, por favor, te lo ruego, sal de ahí y busca tu primer amor. Porque si no, lo que dice ahí, si no, vendré pronto a ti. Rápidamente, dice. Quitaré tu candelero de su lugar y si no te hubieras arrepentido, Dios dice, ¿qué voy a hacer con la iglesia? La voy a quitar de Éfeso. Eso es lo que está diciendo. Va a quitar la iglesia de Éfeso. Él le está mandando el mensaje a Éfeso. Le dice, ¿sabes qué? Si tú no logras arrepentirte y cambiar tu actitud, yo voy a quitar la iglesia de ti. En muchos casos quita la iglesia y quita la ciudad también. Se muere la ciudad. Como pasó con Éfeso. La iglesia de Éfeso no se arrepintió. No lograron arrepentirse y llegaron donde Dios quería. En el siglo V ya desapareció la iglesia cristiana de Éfeso. Y la ciudad quedó en ruina en el siglo XIV. Desapareció completamente. Entonces ahí yo te digo, si no hay una presencia de Dios, si Dios no bendice, lo que hizo Dios, quitó el candelero de la ciudad, quitó la estrella, quitó todo. La ciudad murió. La iglesia murió, la ciudad murió. Y es lo que le va a pasar hoy día al mundo. Eso está proyectado hoy día para el mundo. Hoy día tú ves Éfeso y solo son ruinas. En los lugares donde estaba la ciudad solo son ruinas. Las excavaciones son las que te permiten detectar cómo era la ciudad. Pero lo que se conserva son ruinas, nada más. Si se hubiera arrepentido, ¿cuál es la promesa? Porque aquí tenemos que ver que hay una promesa también. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta es la frase que más me gusta, ¿sabes, chicos? Amigos, hermanos. Esta es la frase más
yo diría que importante para las iglesias. Hoy día las iglesias están apagadas, hoy día las iglesias están perdiendo fieles, aunque a muchas de ellas le importan más los diezmos que los fieles. Y yo digo que Dios le dice, porque el tener el oído no es escuchar esta prédica o este tema o este taller, no es escuchar la palabra, es tener oídos espirituales para que la palabra te hable en lo personal en tu vida. La iglesia de Jesucristo, la iglesia universal de Jesucristo no es el templo, ya lo hemos dicho muchas veces, no es el lugar donde tú te reúnes. La iglesia de Jesucristo es el espíritu que une a la iglesia, el Espíritu Santo. La reunión de la congregación es para aprender a tener sana doctrina, pero lo que nos reúne es mucho más que eso. ¿O no? ¿Sí? ¿Les cuadra eso? Por eso que hoy día las iglesias están apagadas, porque no tienen oídos para oír lo que el Espíritu. Si tú no tienes Espíritu, no puedes escuchar al Espíritu. Al Espíritu Santo no lo puedes escuchar. Tu oído carnal va a escuchar hasta ahí, hasta el intelecto. Mira cuánta gente sale de la iglesia y tú le preguntas a los 2 días, a los 3 días, oye, ¿qué predicó el pastor? No sé, se me olvidó. Porque no hizo. Pida. Porque la palabra no entró al corazón. Me emocioné el minuto. O sea, maravilloso lo que predicó el pastor. A los 2 días ya se olvidó. Si tú tienes oído al Espíritu, no se te olvida. El mensaje te queda en el corazón. Hay mensajes que quedan permanentemente. Una vez más dice, al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Mira, esta es la promesa. Si te vences, si te arrepientes, si vuelves a tu primer amor, tú vas a comer del árbol de la vida. Promesa. Promesa para la vida personal, no de la iglesia. Esta es una promesa que solamente la tienen los hijos de Dios cuando han mantenido su primer amor con Dios, esta comunión con Dios. El árbol de la vida es un concepto muy importante que se encuentra en pocas partes en la Biblia, lo vamos a mencionar. Empieza en el Génesis. Es muy curioso porque el Génesis termina casi igual que el Apocalipsis. Cuando empieza el Génesis, empieza en el capítulo 3, dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo del bien y del mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. ¿Aló? Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Hecho pues fuera el hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines con una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Fuimos desterrados de la vida eterna. Dios castigó a Adán y Eva porque ellos tenían vida eterna y los castigó para que no vivieran para siempre porque comieron del árbol, no de la vida, de la muerte. Pero el árbol de la vida está ahí. Está en el huerto, está en el paraíso, está en el lugar donde está disponible para aquellos que alcancen la salvación. Cuidado porque cuando tú hablas en Apocalipsis 22, también habla lo mismo. En medio de la calle de la ciudad y a uno del otro lado del río, cuando está teniendo la visión de la Jerusalén espiritual, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, donde cada mes su fruto y la hoja del árbol eran para la sanidad de las naciones. Fíjate que esta palabra del árbol de la vida, esta frase, aparece solamente en 3 partes. En el Génesis, donde lo vimos, en este versículo 22, ¿ya? En el versículo 2 y 14, y aquí en el mensaje a Éfeso, y no aparece más. Pero el árbol de la vida, mira, aquí en el 22:14 está terminando la Biblia y él habla que el árbol de la vida, tal como empezó el Génesis en el capítulo 3, acá en Apocalipsis 22, al terminar la Biblia, al terminar las palabras de Dios, habla de que hay un árbol de la vida para nosotros. Es grandioso descubrir estas cosas. No hay más referencia, no hay ninguna otra referencia al árbol de la vida. ¿Ya? Así que preparémonos. La promesa de Dios es que si nos arrepentimos,
Si buscamos, si tenemos el primer amor para Dios, si lo recuperamos, y si no sabes cómo recuperarlo, llámanos, búscanos. ¿Sabes qué? Podemos juntos buscarlo. Porque créeme, nuestro corazón está abierto para estas cosas. Si Dios nos llama a eso, ahí vamos con todos nuestros defectos, con todas nuestras virtudes, con todas nuestras posibilidades, con toda nuestra espiritualidad, con todo lo que hemos aprendido a buscar nosotros la presencia de Dios. Así te enseñamos, así queremos que busques la presencia de Dios. De la misma manera, para que Él te bendiga y puedas comer de este árbol de la vida. Esta es la promesa. Todas estas enseñanzas, las 7 iglesias, tienen estos 5 acápites importantes. Todas. Y que es bueno resumirlo aquí para antes de terminar esta enseñanza. Primero, hay un mensajero. El mensajero se identifica siempre con una forma distinta dentro de las características que vimos al principio. El primero y el último, ¿no es cierto? El que estuvo muerto y vive, el que abre y cierra. Bueno, es el que abre y ninguno cierra y ninguno abre, dice por ahí también. Característica dice, yo soy el mensajero. El mensajero tiene una característica para esta iglesia. Él tiene las 7 estrellas, tiene los 7 ángeles, dispone de los 7 ángeles a su diestra. Ese es el mensajero para esta iglesia. Cristo como la persona que tiene el control de los ángeles que cuidan a la iglesia. Los ángeles son siervos de Jesucristo. Están al servicio de él. Una exhortación. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Vuelve a tu primer amor. Esa es la exhortación. ¿Ya? Porque si tú te arrepientes, te tiene una promesa. Te daré de comer del árbol de la vida. Esa es la promesa, la que acabamos de terminar de leer. Ahora, en el periodo profético que habla esta iglesia, cuando habla de la iglesia de Éfeso es parecía a lo que iba a pasar en la primera época de los apóstoles, la época apostólica. Terminando los apóstoles empezó una decadencia espiritual, en donde las iglesias empezaron a caer fuertemente en diferentes problemas. Y así ha sido hasta hoy día. ¿Ya? Han habido momentos de avivamiento, pero han habido muchos momentos de decadencia, muchos momentos de apostasía. Hoy día estamos en la época de la apostasía total. Este periodo duró del año 30 al año 100, aproximadamente, ¿no? Más o menos. Por eso que esta profecía fue más que una profecía futura, fue una profecía de lo que era en ese tiempo la iglesia. La iglesia en ese tiempo sufría esto, perdían el primer amor por Dios, porque ya los apóstoles no estaban. Ya las primeras obras, los primeros hombres que hicieron milagros ya no estaban. ¿Te fijas? Cuando tú vas a ver más adelante la historia de la iglesia, vas a ver que ya los milagros no eran tantos. Los milagros por mucho tiempo casi quedaron nulos. La gente se sostuvo como se sostenía esta iglesia, solo por la fe. No obstante que siempre han habido milagros, ya no digo que no. ¿Ya? Pero esto refleja lo que iba a pasar, lo que fue la iglesia en los primeros 100 años. Y este es el mensaje, pues. Este es el mensaje, que aprendamos a recuperar el primer amor. Que Dios nos está avisando que esta fue la característica general de la iglesia en la primera época, la época apostólica, el fin de la época apostólica. Un gran avivamiento, un gran crecimiento de la iglesia y después un decaimiento, una decadencia. ¿Ya? Bueno, terminamos nuestra primera iglesia. Espero que este mensaje haya llegado a tu corazón, que tenga sentido para ti, que tu vida sea plena y que haya cambios, transformaciones. Que este mensaje llegue a tu corazón y si te llegó a tu corazón, por favor, compártelo. Enséñalo, muéstralo a otro porque eso es un beneficio, una bendición para los demás, aunque tú no lo creas. Así que me despido una vez más esta semana y les manifiesto mi reiteración, mi aprecio, mi cariño, mi amor por ustedes, el de mi señora y de mi familia. Dios quiera que Dios prospere su palabra, las haga correr y haya una vuelta muy fuerte hacia el primer amor de Dios. Bendiciones.